Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado resonando como un trueno en el universo del espectáculo y que estoy convencido desatará un torbellino de conversaciones, análisis y, por qué no, alguna que otra sorpresa. Abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar hasta el último detalle las recientes y contundentes declaraciones de una de las personalidades más magnéticas y seguidas del panorama internacional, nuestro inigualable Can Yaman. El título de este episodio lo dice todo, y nos da una pincelada directa de lo que está por venir. Can Yaman rompe el silencio, ya no tengo paciencia. Y créanme, la profundidad y el impacto de lo que tiene que compartir parecen ser tan vastos como las miradas que ha conquistado. Así que si quieren estar a la vanguardia de todo lo que rodea a este fenómeno, comprender las razones subyacentes a esta explosiva afirmación, y vislumbrar las posibles ramificaciones para su trayectoria profesional y su esfera más íntima, les invito a quedarse conmigo hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno a este apasionante análisis, quiero hacerles un recordatorio rápido pero fundamental: la forma más poderosa de apoyarnos, de ayudarnos a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona y que espero a ustedes les resulta valioso, es suscribiéndose a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta nada, solo un par de segundos, pero que para nosotros significa el mundo. Ese clic en el botón rojo de abajo y la activación de la campanita de notificaciones son la chispa que enciende nuestra motivación y nos asegura que no se perderán ni una sola de nuestras novedades. Es una inversión mínima para un contenido de calidad constante. Bueno, sin más preámbulos, vayamos directo al meollo del asunto. Las últimas semanas han sido un auténtico hervidero de rumores, conjeturas y especulaciones que han envuelto la figura de Can Yaman. Hemos sido testigos de un auténtico aluvión de noticias, algunas con un pie en la confirmación y otras bailando en la delgada línea de la invención, pero todas ellas, sin excepción, han situado al carismático actor turco en el epicentro de la atención mediática. Sin embargo, lo que verdaderamente ha actuado como un detonante, como la chispa que ha encendido la pradera, ha sido una frase demoledora, una declaración que ha eco en cada rincón de los medios y que ha logrado paralizar, aunque sea por un instante, el frenético ritmo de las noticias. Ya no tengo paciencia. Esta simple secuencia de palabras, pronunciada con la carga emocional que implícitamente conlleva, no es una trivialidad. Sugiere de manera inequívoca que algo de una magnitud considerable ha empujado a Can Yaman hasta este punto crucial. La gran pregunta que surge y que nos impulsa a este análisis es: ¿a qué se refiere exactamente con esta firmeza? ¿Es un reflejo del agotamiento ante las exigencias de una industria implacable? ¿Una frustración palpable con el trato de los medios? ¿O acaso la punta del iceberg de algo mucho más profundo y personal? Detrás de estas escuetas pero poderosas palabras, se teje una narrativa que merece ser explorada con detenimiento. Los ecos que llegan hasta nosotros apuntan a que Can Yaman ha estado navegando en aguas turbulentas, lidiando con una presión mediática que no da tregua, con una vigilancia constante y un escrutinio despiadado de cada faceta de su vida, tanto la profesional como la personal. Es importante recordar que su fama, si bien es un merecido tributo a su innegable talento y su arrollador carisma, también ha ido de la mano de una exposición pública que raya en lo extremo. La constante presencia de paparazzi, la incesante actividad en las redes sociales, el sensacionalismo que a menudo domina las noticias, todo este cúmulo de factores puede resultar exhaustivo para cualquier individuo, por curtido que sea en el mundo del espectáculo. Y al parecer Can ha alcanzado ese punto límite, ese umbral donde la resistencia se agota. Cuando un artista de su calibre, un hombre que ha logrado cautivar a millones de corazones a través de la pantalla con sus interpretaciones memorables, llega a articular una frase tan categórica como «ya no tengo paciencia», se trata de una señal inequívoca de que un cambio es no solo posible, sino necesario. Podríamos estar ante la manifestación de una necesidad de reivindicación, de establecer límites claros, o incluso de un profundo replanteamiento de su trayectoria profesional. Es posible que esté a punto de anunciar un merecido descanso, un giro estratégico en su carrera, o simplemente está clamando por el respeto a su espacio y su privacidad. Al analizar el contexto que rodea a esta declaración, es imperativo evocar la meteórica ascensión de Can Yaman. Desde sus humildes comienzos en Turquía, ha logrado derribar fronteras y consolidarse como un auténtico ídolo a nivel global. Su participación en producciones que marcaron un antes y un después, como la inolvidable Erkenci Kuş y la cautivadora Dolunay,
no solo lo catapultaron a la fama internacional, sino que también lo colocaron bajo una lupa aún más intensa. Cada uno de sus movimientos, cada decisión que toma, es analizado y debatido. Su incursión en producciones de renombre en Italia, sus relaciones sentimentales con figuras públicas y los constantes rumores que circulan en torno a su vida privada, todo ello ha servido de combustible para la maquinaria mediática, una maquinaria que, al parecer, ahora le está cobrando un alto precio. La paciencia, como bien sabemos, es una virtud admirable, pero incluso las virtudes tienen su límite. Y cuando ese límite es cruzado, las reacciones pueden volverse impredecibles, a veces incluso explosivas. La declaración de Can Yaman podría interpretarse de diversas maneras, como un grito de auxilio en medio de la tormenta mediática, como una advertencia contundente a quienes invaden su espacio, o simplemente como la expresión genuina de un hombre que anhela recuperar el control de su propia historia y de su narrativa personal. Es plausible que se sienta incomprendido, que sienta que su imagen o sus acciones han sido mal representadas, o que simplemente esté agotado por el torbellino constante de atención que lo envuelve. Reflexionemos por un instante sobre la ingente cantidad de energía mental y emocional que se requiere para mantener esa imagen pública pulcra y a menudo idealizada, para cumplir con innumerables compromisos, para estar constantemente a la altura de las expectativas que el público y la industria depositan en él. Es una labor tremendamente demandante y más allá del brillo y el glamour que a menudo asociamos con las estrellas, existe un ser humano con sus propias emociones, sus necesidades intrínsecas y, sí, sus innegables límites. La presión inherente a ser un modelo a seguir, a ser la cara visible de tantas marcas y proyectos ambiciosos, puede resultar sencillamente abrumadora. Además de esto, no podemos pasar por alto un factor cada vez más influyente en la vida de las celebridades, la desinformación y la proliferación de rumores. En la era digital, la línea que separa la información veraz de la especulación se difumina con una facilidad alarmante y las figuras públicas se convierten, con demasiada frecuencia, en víctimas de noticias falsas o de campañas de desprestigio malintencionadas. Es altamente probable que una parte significativa de su frustración provenga de tener que lidiar constantemente con estas falsedades y de ver cómo su vida privada, sus momentos más íntimos, se convierten en un tema de conversación pública, a menudo sin su consentimiento ni control. La frase "ya no tengo paciencia" puede ser interpretada desde múltiples ángulos. Podría ser su forma de comunicar: estoy hastiado de que se especule sobre mi vida sin ningún fundamento real. O quizás, ha llegado al límite de la presión y lo que realmente necesito ahora es un poco de paz y tranquilidad. Incluso, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, podría ser una señal clara de que está a punto de tomar decisiones trascendentales sobre su futuro, decisiones que tal vez no sean del agrado de todos, pero que resultarán imprescindibles para su propio bienestar y equilibrio. Es fundamental que recordemos, en medio de todo el ruido mediático, que detrás de cada titular, de cada fotografía captada por los paparazzi, hay una persona. Y esa persona, independientemente de cuán famosa sea, tiene el derecho inalienable a su propia vida, a sus propios espacios de intimidad y a sus propios momentos de calma y reflexión. La industria del entretenimiento puede ser un terreno implacable, y la exposición constante y sin filtros puede erosionar seriamente la salud mental y emocional de cualquier individuo. La forma en que sus seguidores reaccionarán a esta declaración también será un factor crucial en el desarrollo de esta historia. ¿Lograrán comprender la profundidad de su mensaje? ¿Apoyarán su decisión de establecer límites necesarios? ¿O acaso seguirán esperando que cumpla con las expectativas del público, sin importar el costo personal que ello implique? El debate está abierto y es precisamente esa apertura a diferentes perspectivas lo que hace que este tema sea tan fascinante y relevante. Podríamos estar, sin duda alguna, ante un punto de inflexión definitivo en la carrera de Can Yaman. Quizás esta contundente declaración sea el preludio de un cambio de enfoque en su carrera, una búsqueda más profunda de proyectos que resuenen con su esencia personal, o incluso una pausa necesaria para recargar energías y reencontrarse consigo mismo. No sería la primera vez que un artista de su talla decide tomarse un respiro para reconectar con su pasión y su esencia. La manera en que nosotros como audiencia gestionemos esta información y las diferentes interpretaciones que hagamos de sus palabras, dirá mucho sobre nuestra propia empatía y madurez como espectadores. ¿Somos capaces de ponernos en el lugar de alguien que enfrenta una presión mediática tan intensa? ¿O nuestra única motivación es la búsqueda de entretenimiento, sin considerar el impacto humano detrás de la figura pública?
En este análisis, hemos procurado desentrañar las posibles motivaciones que subyacen a esta contundente declaración de Can Yaman. Hemos explorado la presión mediática asfixiante, la maraña de rumores y especulaciones, y la innegable necesidad de establecer límites. Es un tema complejo con múltiples capas de significado, y es completamente natural que genere interpretaciones diversas. En resumen, la explosiva declaración de Can Yaman, "Ya no tengo paciencia", parece ser el fiel reflejo de una profunda frustración ante la constante agresión mediática y el escrutinio invasivo de su vida personal. Evoca un agotamiento palpable ante los rumores infundados, las especulaciones sin base y la palpable falta de respeto a su privacidad. Podríamos estar presenciando un momento crucial, un punto de inflexión en el que el actor busca reivindicar su espacio, trazar líneas rojas, o incluso redefinir radicalmente el rumbo de su carrera. Su mensaje actúa como un poderoso recordatorio de que, detrás de la figura pública y el ídolo, reside un ser humano que merece, ante todo, respeto y comprensión. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más profunda y matizada sobre la compleja situación que atraviesa Can Yaman. Agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo y a escuchar nuestras reflexiones. Ahora, y esto es lo que más me entusiasma, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué creen ustedes que se esconde detrás de estas palabras tan directas? ¿Cómo interpretan ustedes la frase "ya no tengo paciencia"? Les invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones, debatir y aprender de cada uno de ustedes. Sus comentarios son una fuente inagotable de valor para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo, entretenido o incluso provocador de una nueva reflexión, no olviden, por favor, darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de noticias del mundo del espectáculo con un toque de análisis. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, denle ese clic al botón rojo y activen la campanita para asegurarse de que no se pierden ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido, más análisis y más pasión por el mundo que nos rodea. Hasta entonces.